Una dosis de energía y economía sin política. El gas licuado de petróleo. El problema de hoy para el futuro. Trataremos de explicar cuáles son las posibles consecuencias en el mediano y en el largo plazo que se pueden tener sobre la infraestructura, la logística y sobre todo el gran consumo que se tiene en México de este combustible. Primero, lo que hay que entender, que el gas licuado del petróleo proviene de las refinerías o los centros procesadores de gas, ya sean de la producción nacional o de la parte internacional de las importaciones que se tienen. Estos son movidos a través de ductos por medio de barcos, pipas o carrotanques, de los cuales existen 189 permisos hoy en día en la Comisión Nacional de Energía para poder mover este producto hasta los centros de almacenamiento. Actualmente existen 4 ductos donde se mueven esta cantidad de producto que se tiene hoy en consumo de nuestro país y de los cuales existen 34 centros de almacenamiento y en los cuales se distribuyen ya sea por fules, por medio de carrotanques, hasta las plantas de distribución, de las cuales hay 1,116 permisos. De las plantas de distribución existen permisos para la parte de transporte, ya sea para los gases, para la parte de consumo en tanques estacionarios o en lo que nosotros llamamos con fin específico o de autoconsumo, que aquí están el número de permisos. Y también están las concesiones por medio de tanques dependiendo de la capacidad que se tengan y sobre todo para esta parte. El 80% del negocio depende de la logística. La configuración de la flota varía entre plantas de distribución, donde el 54% de estas cuentan con vehículos de reparto, 38% cuentan con autotanques y 48% utilizan ambos. Las ventas al sector residencial mediante planta de distribución en el 2024 fue el 48% se realizaron por medio de recipientes transportables y 52% usando autotanques. Es así como está hoy la infraestructura, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, en su perspectiva de petrolíferos que se tienen en datos de este año. Con esta información debemos de entender lo siguiente. En México, el consumo diario de gas licuado de petróleo es de aproximadamente entre 39 a 42 millones de litros. Del total consumido, el 70% se importa y únicamente el 30% es producido por petróleos mexicanos. De las importaciones del gas licuado de petróleo, alrededor del 65% se realiza por vía marítima, el 25% por transporte terrestre y el 10% mediante ductos. De los ductos que se tienen actualmente, hay 4. Existen 4 ductos para mover este petrolífero y con una capacidad de 52 millones de litros, los cuales 2 son privados, siendo en mayor importancia el del Sistema Nacional de Gas Licuado de Petróleo, que pertenece a Pemex, con una capacidad de 38 millones de litros. En el almacenamiento licuado de petróleo existen 34 permisos y estos debemos de entender que están vigentes ante la Comisión Nacional de Energía, los cuales se distribuyen en 16 estados de la República Mexicana. La capacidad total de almacenamiento es de alrededor de 960 millones de litros, lo que representa entre un 30 y un 22 días de abastecimiento según la demanda actual. Adicionalmente se encuentran en construcción instalaciones con una capacidad adicional de 101 millones de litros, lo que permitirá contar con más de 25 días de almacenamiento. En la parte de distribución de gas licuado de petróleo mediante plantas de distribución, hay que entender que esta es la principal vía para que el gas licuado del petróleo llegue al consumidor final. Son las plantas de distribución. Estas instalaciones diseñadas para la recepción, almacenamiento y despacho de gas licuado de petróleo pueden ser de un tipo fijo y cumplen la función de transferir el producto desde grandes depósitos a recipientes de menor capacidad, tales como cilindros portátiles, autotanques o tanques de uso doméstico. Actualmente existen aproximadamente 1,116 permisos de distribuidos en todos los estados de la República, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de autorizaciones. A partir de estas plantas surge la principal problemática del mercado, ya que el 80% del mercado del gas licuado de petróleo depende de una logística eficiente para hacer llegar el producto al consumidor final. En este contexto existe la figura de comercializadores, bodegas de expendio y autotanques, los cuales apoyan a las plantas de distribución en el traslado del combustible a zonas de difícil acceso o poco rentables desde el punto de vista logístico. El sector doméstico representa el 80% del consumo total, siendo este segmento donde la logística de entrega presenta mayores desafíos debido a su complejidad y costos variables. Estos costos están determinados por factores como la ubicación y la distancia entre la planta de distribución y el cliente final. De acuerdo con datos del INEGI y proyecciones correspondientes del 2018 y 2020, en la actualidad existen aproximadamente 39 millones de hogares en el país, de los cuales 33 millones utilizan gas licuado de petróleo y asimismo 35 millones cuentan con estufa, mientras que 4 millones carecen de este electrodoméstico.
Actualmente es necesario determinar si existe realmente un desabasto o si el inconveniente radica en la logística. Es fundamental resolver esta inquietud a la brevedad, ya que a pesar de contar con suficiente almacenamiento de combustible, pudo haberse presentado una disminución en el volumen almacenado debido a una suspensión en el ducto del Sistema Nacional de Gas Licuado de Petróleo y el ducto de Altiplano como consecuencia de las inundaciones en Poza Rica, que es muy probable que haya habido esta tendencia y esta preocupación en los últimos días por parte de ciertas organizaciones y el esclarecimiento por parte de Pemex y la Secretaría de Energía. Cabe señalar que este último se origina en el centro de procesador de gas de Poza Rica, Veracruz, y se encuentra interconectado con el primer sistema. Esta situación podría haber generado una posible desabasto, pues la imposibilidad de enviar producto para almacenamiento ante el consumo diario probablemente condujo a la decisión de suspender temporalmente el envío de gas licuado de petróleo, evitando así complicaciones de logística y de almacenamiento. Desde la perspectiva operativa y considerando la seguridad e integrar el sistema, esta decisión fue adecuada. De todo esto, lo que tenemos que entender es lo siguiente. La logística de gas licuado de petróleo en México enfrenta desafíos significativos que requieren inversiones estratégicas en infraestructura, el fortalecimiento de la competencia, la implementación de controles de seguridad más rigurosos y una regulación eficiente. Una infraestructura insuficiente y obsoleta, que es lo que estamos observando, que vimos nosotros, qué es lo que carece el mercado y cuáles son las principales problemáticas que estamos dando a continuación. Una parte significativa de las plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo en México presenta antigüedad considerable y carece de procesos adecuados de mantenimiento o modernización. Dependencia de la importación. La producción nacional de gas licuado no satisface los requerimientos internos, lo que genera una alta independencia de las importaciones. Distribución geográfica desigual. El acceso al gas licuado difiere según la región dentro del territorio mexicano. Las zonas más distintas de los principales centros de acopio enfrentan desafíos logísticos adicionales. Falta de competencia y concentración del mercado. En el sector de distribución de gas licuado de petróleo en México está caracterizado por una alta concentración con pocas empresas predominantes, inseguridad y robo de combustible. El robo de gas, conocido como huachigas, constituye una problemática en aumento y sobre todo afectando el ducto de mayor capacidad que tiene México. Regulación y burocracia. Los procedimientos asociados con permisos y certificaciones y cumplimientos normativos suelen resultar lentos y complejos. El traslado de gas licuado se basa en una red de autotanques y ferrocarriles. Esto es lo que estamos observando y lo que el mercado de gas licuado de petróleo tiene hoy en día y sobre todo lo que pone en riesgo el mercado de este tipo para que pueda llegar al consumidor final. Finalmente, debemos de entender lo siguiente. México cuenta con la capacidad necesaria para seguir regulando los precios de mercado debido a que las empresas se enfrentan limitaciones o desintereses para invertir en la mejora logística ante la inexistencia de un mercado que favorezca la generación de inversiones. Esto debe revisarse entre la Secretaría de Energía y todos los entes que están dentro de la cadena del mercado del gas licuado de petróleo para establecer los costos derivados de que mucho el acero y varias cosas que en los últimos meses se han incrementado. Esto puede diferir e incrementar los costos. Hemos de entender que el problema en México es la logística para que llegue al consumidor final. Lo otro es, por lo tanto, invertir en la infraestructura necesaria de ductos para el transporte de gas licuado de petróleo hacia las plantas de distribución, podría reducir los costos asociados al envío desde refinerías o a la importancia mediante logística terrestre. Estos puntos son los que deberían de estar considerándose hoy en día. Esta reducción de costos potencialmente se reflejaría en un menor precio para el usuario final. Sin embargo, ante la ausencia de políticas públicas orientadas a la transición energética, es posible que el mercado continúe operando bajo el mismo esquema durante las próximas décadas. Por último, surge la interrogante si México podría migrar en el futuro hacia el uso exclusivo de estufas eléctricas, lo cual dependería de la implementación de un plan sólido para dejar de utilizar los combustibles fósiles en la generación eléctrica y apostar por fuentes renovables y sostenibles. Entonces, el gas licuado de petróleo es una parte fundamental para los hogares, para los comercios, y hemos de entender que el problema hoy en día no está en la capacidad de almacenamiento derivado que tenemos hasta más de 20 días. Existe ciertas ramificaciones y ciertos ductos que hasta el momento podríamos decir que son suficientes, pero no son los necesarios y se necesita hacer una mayor infraestructura para reducir sobre todo las logísticas que se mueven a lo largo y ancho de nuestro país dentro de las carreteras. Y tercero, se tiene que revisar el precio que se tiene hoy a tope
para poder hacer el ajuste respectivo, no solo en el almacenamiento, sino principalmente en los costos de la logística para que llegue al consumidor final. Hemos de recordar que no es lo mismo que subir un tanque de 20 o 30 kilos a un edificio de 7, 8 o 9 pisos y sobre todo entender que hoy en día el consumo del gas licuado de petróleo es parte fundamental. Creo que las bases están asentadas y lo más importante es determinar qué es lo que se plantea hacer. No hubo desabasto, no hubo tal problema, lo que hubo fue un acoplo técnico y operativo para no tener un problema mayor del que hubiera haber sucedido por los problemas que se tuvieron en cuanto a las inundaciones que pasaron en Veracruz y todo lo que hemos visto en los últimos días. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.